¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a trabajar entonces con el gran sacramento de la confirmación, esta asistencia especial del Espíritu para lanzarnos a la misión de la Iglesia. Voy a hacerme chico nuevamente para poder trabajar las notas de clase. Como siempre, empezamos preguntándonos qué es el sacramento del cual vamos a hablar, cuál es la naturaleza, cuál es la condición, cuál es la esencia, qué es el sacramento de la confirmación en algún punto. El sacramento de la confirmación nos va a decir el Código de Derecho Canónico. Recuerden que CIC no es catecismo de la Iglesia Católica, sino la I hace referencia a iurec, hace referencia a ley en latín y por lo tanto es Código de Derecho Canónico, ¿no? El Código de Derecho Canónico, en el primer parágrafo que nos habla, en el primer número que nos habla del sacramento de la confirmación, nos dice de alguna manera su naturaleza, qué es este sacramento. Tengan en cuenta que la mayoría de los documentos de la Iglesia, el primer número siempre con respecto a un nuevo tema, intenta condensar, es como una especie de itinerario narrativo, marco teológico general acerca de lo que se va a hablar después. Préstenle siempre atención al primer número siempre que aparezca con respecto a un tema, porque después todo lo demás de alguna manera es desarrollo de ese primer número, ¿no? Es una cuestión pedagógica que utiliza muchas veces la Iglesia para poder ordenar sus contenidos. El sacramento de la confirmación imprime carácter. Ya con esto nos está hablando de varias cosas que vamos a llegar, cuando llegue el momento del final vamos a explicarlas, pero si imprime carácter ya nos está diciendo algo del rito, porque va a intervenir una unción especial con un elemento especial que vamos a ver posteriormente, y a su vez también que se va a poder recibir una sola vez en la vida, porque eso significa en la práctica el imprimir carácter de un sacramento. De alguna manera somos sellados como parte de esta iglesia y con esta misión particular. Ya lo vamos a ver cuando nos toque la última pregunta. Entonces, es un sacramento que imprime carácter y por el que los bautizados, ya esto nos está hablando también del requisito que van a tener que tener los que acceden al sacramento, avanzando por el camino de la iniciación cristiana, quedan enriquecidos con el don del Espíritu Santo y vinculados más perfecto a la Iglesia, ¿no? Nos enriquece el don del Espíritu Santo para vincularnos más a la Iglesia y por lo tanto a su misión en el mundo. Nos fortalece y nos obliga con mayor fuerza que de palabra y de obra seamos testigos de Cristo, ¿no? Propaguemos y defendamos la fe, en el fondo cumplamos la misión de la Iglesia de predicar con nuestra vida en nuestro ámbito cotidiano, el docente, el arquitecto, el doctor, el político, el economista, el trabajador social, que defiendan y propaguen la fe cada uno con sus gestos y con sus palabras en el ámbito que le toca vivir. Este sacramento no siempre ha tomado el aspecto, la forma de la celebración y el sentido, o mejor dicho, la forma en que ese sentido se manifiesta a través de los ritos, ¿no? Porque el sentido es el mismo. Entonces, veamos siempre que el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, de alguna manera nos hablan de prefiguración, nos van mostrando el tráiler, ¿no? El tráiler de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Por lo menos esa es la lectura cristiana general del Antiguo Testamento. Se habla siempre de que Cristo ha sido prefigurado en el Antiguo Testamento a través de distintos personajes, ¿no? Como que de alguna manera ya el sentido de Cristo se les estaba dando a conocer, aunque de forma bastante velada, ¿no? Como el tráiler que nos muestra algunos pantallazos, ¿no? de la película, pero a su vez también no nos muestra el plot o no nos muestra la narración de toda la película. Es un adelanto que nos llama la atención. Como momentos cúlmines, ¿no? Que van generando tensión en la narrativa para que nosotros estemos atentos y nos guste ver la película.
En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado, ¿no? Eso nos dice el libro de Isaías, para realizar su misión salvífica, ¿no? Lo que nosotros vimos o podemos percibir en el sacramento del bautismo. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que debía venir, ¿no? El bautismo nos manifiesta a Jesús como el Mesías, como el Salvador esperado que iba a tener toda la unción del Espíritu para cumplir la palabra de Dios. Esas promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel a lo largo de toda su historia. Habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida, nos va a decir Juan capítulo 3, versículo 34. Ahora bien, dice el Catecismo, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que tenía que ser comunicada a todo el pueblo. De hecho, la Iglesia tiene la misión de seguir continuando la obra de Jesús. Y si Jesús hizo su obra con la asistencia del Espíritu, la Iglesia necesariamente necesita la fuerza, la dinámica, la creatividad del Espíritu para poder llevar la misión también en este mundo. Jesús prometió un montón de veces la efusión del Espíritu. Lo hace en Lucas, en el Evangelio de Juan a Nicodemo, lo hace posteriormente en el mismo Evangelio de Juan casi al final, lo hace en Hechos de los Apóstoles, quédense en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. El relato de Pentecostés nos habla de que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. De muchísimas palabras. Y las Escrituras nos hablan de que la Iglesia iba a recibir la promesa del Espíritu Santo. Una vez recibido este Espíritu en Pentecostés, se lanzan a proclamar las maravillas de Dios, ¿no? El Evangelio. Y es signo de los tiempos mesiánicos. Es signo de que es el final de los tiempos. El final de los tiempos es el signo, el Espíritu está trabajando en la Iglesia para que todo se convierta, ¿no? Invitando, nunca imponiendo, invitando siempre a la comunión con Dios. Los que creyeron en esa predicación, que empezaron en la iglesia primitiva y así sigue sucediendo hoy en día, se bautizan y entonces empiezan su camino, ¿no? Su camino de fe en la vida cristiana. Desde aquel tiempo, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, los recientemente bautizados, ese es un neófito, ¿no? Alguien que nació a la nueva vida, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo. Lo sumergían en el agua, ¿no? Y en lo bautizaban en el fondo, y cuando salía le imponían las manos. Siempre el don de imposición de las manos, o este gesto, mejor dicho, de imposición de las manos, nos indica una solicitud de que Dios tenga cuidado con su espíritu, asista a esa persona en una misión particular. Imposición de las manos es eso, es pedirle a Dios, en el fondo, que asista a la persona para una misión particular. ¿No? Para completar la gracia del bautismo, es para la misión, por lo menos es el principal gesto con respecto a la imposición de las manos que aparece en las Escrituras, ¿no? Imposición para la misión. Esto explica por qué en la carta de los Hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y la imposición de manos. Entonces, básicamente resumo, la imposición de manos es para la misión. Ahí la iglesia primitiva empezó a ver, de alguna manera, a descubrir esta asistencia especial del Espíritu, que después con el paso de los tiempos, ya vamos a ver por qué, se empieza a separar el rito del bautismo de la confirmación como dos sacramentos distintos, dos ritos distintos, al menos en la iglesia occidental. Es esta imposición de manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el origen del sacramento de la confirmación. ¿Qué significa su nombre? ¿Por qué confirmación? Si estamos hablando de misión, ¿qué estamos confirmando?
Tenemos que entender que la confirmación o este rito de la confirmación, este último sacramento de iniciación que estamos viendo, en la Iglesia occidental y en la Iglesia católica oriental se manifiestan de formas distintas. Tienen nombres distintos, nombres que a su vez son complementarios y se explican mutuamente. Dice el catecismo, muy pronto para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado. Lo metían en el agua, lo bautizaban, ¿no? Le hacían la imposición de las manos y empezaron a ungirlo con óleo perfumado, con lo que se llama el crisma, ¿no? Crisma, de Cristo es el ungido, crisma es el óleo perfumado, ¿no? Esta unción ilustra el nombre de cristiano. Cristiano, Cristo, ungido, ungidos, ¿no? El cristiano es un ungido por antonomasia, ungido por el Espíritu Santo, que tiene su origen en el nombre de Cristo al que Dios ungió con el Espíritu Santo y nosotros también recibimos. De alguna manera el nombre de cristiano se nos puede aplicar en sentido pleno, en sentido correcto, una vez que recibimos el sacramento de la confirmación, asistidos nuevamente por el Espíritu y lanzados a la misión de la Iglesia, ¿no? Cristianos con todas las palabras propiamente dichas. Este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. En Oriente se llama este sacramento crismación, porque tiene que ver con el crisma, con la unción, ¿no? Nos pone el acento más en la unción que en la imposición de las manos o en la actitud de conciencia de la persona de tener que confirmar lo que ha sucedido en el bautismo. ¿Por qué esto? Porque a lo largo de la historia, los que obviamente celebraban el rito conjunto del bautismo y la confirmación eran los obispos y luego los presbíteros. Pero en algún momento ya los obispos no podían celebrar el sacramento en todos lados cuando el cristianismo se empezó a expandir. Entonces en Occidente se empezó a separar este rito como para garantizar la verdadera imposición de manos y la unción con el óleo sagrado, con el crisma a los confirmados y bautizados, la separación del sacramento. Entonces los presbíteros, los diáconos y los obispos bautizaban, y cuando el obispo iba recorriendo las distintas comunidades también los confirmaba, ¿no? Era para garantizar que el obispo pudiera confirmar a todos y no sean los presbíteros los que lo hagan. Porque de hecho vamos a ver que el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, porque está el santo crisma, porque está la unción del Espíritu y ellos son los sucesores de los apóstoles, ¿no? ¿Quién puede recibir la confirmación? Bueno, como dijimos en el primer número, si recuerdan, del Código de Derecho Canónico, todo bautizado, obviamente aún no confirmado, porque la confirmación, como dijimos, porque imprime carácter, solo se va a recibir una vez en la vida. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía forman una unidad. De ahí se sigue que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno. ¿Qué significa tiempo oportuno? Cuando la persona tenga acción de conciencia. Cada después conferencia episcopal lo va a ir regulando según el contexto vital del pueblo de Dios que tienen a su cargo, o que conjuntamente esas iglesias locales en conjunto deciden trabajar. En el fondo lo que hacen es pensar más o menos para la edad de la adolescencia, unos 14, 15, 16, 17, 18 años aproximadamente, es como la etapa estándar del recibimiento o la celebración del sacramento de la confirmación. En la práctica también puede darse casos excepcionales de gente que se bautiza de adulto y recibe la confirmación de adulto y no hay ningún problema, ¿no? La vida de la fe tiene su propia cronología, tiene su propio desarrollo temporal. La edad
gracia, la edad del espíritu, la edad de lo espiritual no tiene tanto que ver con la edad biológica, aunque sí la supone. Entonces no le podemos dar el sacramento del bautismo, de la confirmación, que está confirmando el bautismo a un nene de 5 años que no tiene tanta idea de lo que está recibiendo, ¿no? Por eso 14, 15, 16, 17, 18 años, donde empieza incluso en la etapa escolar la persona a tener que decidir de a poco, ¿no? Ese como el primer paso que tiene que dar para decidir en esos últimos 3 años de secundaria hacia dónde empieza a dirigir su vida, ¿no? Que no significa que la dirija en ese sentido, pero tiene que empezar a elegir si se desarrolla más en lo social, en las ciencias naturales, en la contaduría y en la economía, en la cuestión técnica, quizás en una escuela técnica y demás. Es como el primer paso de qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde la voy a desarrollar, cómo voy a cumplir la misión de la iglesia en mi propia vida, en mi propia existencia, haciendo lo que realmente me planifica y me gusta, ¿no? La costumbre latina desde hace siglos indica la edad del uso de la razón como punto de referencia para recibir la confirmación. Sin embargo, en peligro de muerte, caso excepcional, se debe confirmar a los niños incluso si no han alcanzado todavía el uso de la razón. Si a veces se habla de la confirmación como el sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural. De hecho, hay muchos santos que no superaron quizás los 18 o 20 años de edad, ¿no? La santidad tiene como otro dinamismo. La edad del cuerpo no prejuzga la edad del alma. Así, incluso en la infancia el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que habla la sabiduría. Pero no es lo estándar, no es lo común. La preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones, su llamada, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Pero esto es una cuestión lógica que sucede con todos los sacramentos. Obviamente no con el bautismo porque todavía no sos cristiano y por lo tanto no podés acceder al sacramento de la reconciliación, porque además borra el pecado original y otro tipo de pecado más, ¿no? Pero en el resto de los sacramentos, obviamente si el pecado es alejamiento con Dios, si uno va a recibir la actualización del misterio pascual, va a entrar en comunión con Dios, se supone que uno tiene que celebrar el sacramento de la reconciliación, obviamente para poder estar en estado de comunión con Dios, ¿no? Por una cuestión lógica. Es como celebrar el cumpleaños de alguien con el cual no me llevo hace 20 años o con el cual le hice algo que lo lastimó mucho, ¿no? Lo pongo en caracteres bien sencillo para que se entienda, no es que nosotros lastimemos a Dios, pero para que se entienda. Si estoy peleado con alguien, si tengo un pensamiento distinto a alguien, muy distinto a alguien que me llevó a confrontar en algún momento, y bueno, es como que si voy a celebrar su cumpleaños, voy a celebrar una celebración especial con él, voy a compartir un tiempo con él, o le voy a pedir algo, básicamente me toca reconciliar primero, ¿no? Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad las fuerzas y las gracias del Espíritu. Para la confirmación, como para el bautismo, conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Conviene que sea el mismo que para el bautismo a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos, por una cuestión teológica. En la práctica, uno generalmente terminará eligiendo un padrino o una madrina distinto porque los procesos son distintos, al menos por lo menos en Occidente, ¿no? Donde fuimos la gran mayoría bautizados de niños y por lo tanto puede que nos hayan acompañado nuestros padrinos o madrinas o puede que no en el camino de la fe. Más que también se mezcló como un rito social que hay que cumplir por una cuestión específica o sin encontrar el sentido profundo del sacramento del bautismo. Correcto.
Ya llevamos unos 20 minutos de este video. Voy a dejar esta segunda parte del video acá para después poder terminar con el sacramento de la confirmación en el nuevo video, hablando de sus efectos, hablando del rito, cómo es propiamente dicho actualmente en Occidente, quiénes son sus ministros por excelencia, cómo se puede de alguna manera, cuántas veces se puede recibir en la ida, ya hablamos del carácter y otro tipo de cuestiones. Nos vemos entonces en el próximo video para seguir hablando del sacramento de la confirmación.